Muchos piensan que saben de fantasy fútbol. Déjanos contarte que nadie sabe nada. Un podcast sobre fantasy fútbol. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Sabe Nada, un podcast de fantasy fútbol, un podcast de la familia Nojadel, editado por el señor Fernando Apa. Y bueno, ya empezamos con los rankings. En el episodio pasado una larga y linda charla sobre quarterbacks, y esta semana vamos a estar hablando nuevamente de una posición en específico. Hoy vamos a compartir nuestros rankings personales del top 12 de los mejores tight ends para fantasy fútbol en 2023. Tengo que presentar a mi gran amigo y compañero que sabe y mucho de fantasy fútbol, el señor Joaquín Albornoz. Juaco, querido, ¿cómo andamos? Buenas, Fede, ¿cómo va? Bueno, sí, bienvenidas a todos. Hoy vamos a estar trabajando sobre los tight end, una posición maldita, una posición que saca muchas enojos en el fantasy fútbol. Pero bueno, vamos a ver qué nos da alegría depara hoy. Sorpresas. Hay muchas sorpresas y bueno, creo que también tiene que ver con un poco algo de lo que vamos a hablar, que es una posición que depende mucho de lo que es el touchdown. Pero bueno, tiene lindos jugadores, hay cosas lindas para poner y siempre hay algún tight end que sorprende en la temporada, ¿no? Jawan Johnson, ¿no? Por ejemplo. Chibusi Okonkwo. Hoy vamos a hablar de Chigosen. Creo que de Yuwan no nos toca, ¿no? Pero de Chigosen vamos a hablar seguro. No. Bueno, no sé. No me quise spoilear. ¿Le pusiste nombre a los tiers? Le puse nombre a los tiers. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Antes de arrancar, les quiero comentar que el 60% de las personas que nos escuchan en YouTube no están suscritas. Es gratis y con un solo clic nos ayudan un montón. Así que nada, botoncito ahí a suscribirse, campanita, no estaría mal. Y pueden escuchar, ¿no? Nadie Sabe Nada. Todos los episodios de, no sé, Fantasy Fútbol, Diarios de College, El Cuarto, etcétera. Hay un montón de episodios de la plataforma que pueden escuchar con solamente darle a una campanita y a un botoncito de suscribir. Joaco, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Es una posición que entre el primero y el segundo hay más diferencia que entre el segundo y el 11 siempre, pero sorprendentemente coincidimos un montón. Sí, bueno, por empezar, en nombres estamos prácticamente iguales. Creo que hay uno solo que cambia entre los dos. Pero por ahí después hay que ver cómo los ranquemos cada uno, ¿no? Pero bueno, básicamente un poco vamos a empezar un poco hablando como hicimos con quarterbacks, del valor posicional, las estrategias que se pueden tomar en el draft. Esta es una posición bastante parecida al quarterback. Uno puede ir un poco más temprano por la posición y asegurarse a un jugador elite. O puedes esperar y después por ahí agarrar dos o incluso tres, depende, jugadores para poder ir sorteando las dificultades y los distintos emparejamientos. Creo que en este caso lo que sí tenemos en tight end es un corte más abrupto que en quarterbacks. Bueno, obviamente vamos a dejar afuera al top 1 de hace muchos años, un poco, pero son 4 o 6, por ejemplo, los tight ends que son más o menos seguros como para estar jugando constantemente con el mismo. Creo que a partir del sexto yo ya empiezo a tener dudas y a esperar por lo menos draftear dos para esta posición, de jugadores para esta posición. Pero bueno, como lo mismo que empezamos en el episodio pasado, lo importante también es saber el scoring que tiene la liga. Y eso va a ser clave para planificar el draft, ¿no? No es lo mismo jugar en una liga estándar, no es lo mismo jugar en una liga PPR. Incluso, bueno, para justamente darle un poco más de valor y generar esta diferencia entre unos y otros tight ends. Hay algunos que juegan también algo que se llama tight end premium, que por ejemplo le dan, en vez de un punto por recepción, le dan 1,5 puntos o dos incluso. Yo el año pasado jugué una liga que intentaron hacer algo así como poner dos tight ends en la alineación titular, es decir, como tenía que jugar dos tight ends. La verdad que no fue una linda experiencia, porque bueno... No, porque sí. Me imagino que podrías tener a, no sé, ponerle, ¿no? A Mark Andrews y el tight end 2 de Dallas, por ejemplo, ¿no? O dije Dallas por decir, ¿eh? O uno de los tres tight ends de Colts que
tantas decepciones dieron el año pasado. Bueno, claro, bueno, lo que me pasó en esa liga fue que justamente uno de mis, en esa liga obviamente que en el draft los tight ends subieron de posición, salieron un poco más temprano, y Claro. mi tight end, digamos, que yo le tenía fe y le puse la esperanza en ese draft fue Darren Waller. Imagínate que Uf, tuvo bastantes problemas de lesiones y nada, terminé jugando, a veces tenía que poner a, no sé, Cameron Braid, o sea, cosas que decís, este tipo lo único que tengo que esperar es un touchdown porque que va a tener dos targets como mucho. claro. Y bueno, la verdad es que no me gustó mucho. Creo que si se quiere darle más valor a la posición, voy más por la idea de aumentar los puntos que hacen algunos sobre otros, más que nada justamente por ahí en las recepciones o en Claro. cosas de ese estilo. Creo que también El tema es que, justamente, el que sí, tenga a Kelsey se va para arriba, ¿no? sí, bueno, obviamente, pero bueno, ahí en esos drafts Kelsey suele... Va, igual te digo que como lo que estuvimos viendo es que estos drafts de este No. año Kelsey está siendo bastante alto, pero vamos a hablar después un poco de eso. Pero, pero sí, creo que en esta posición Ahora, es después te cuento una anécdota que ya sabes. bueno, está bien, contame una anécdota, Experiencia personal. la anécdota repetida. Experiencia personal más que. Sí, 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 sí. Está bien. Bueno, pero justamente estábamos hablando la otra vez que es importante saber si juegas estándar o PPR, vamos a sentarnos un poco en eso, para coreback, por un tema de que el porcentaje de puntos que hace tu equipo en una liga estándar, el coreback siempre son de los que más puntos hacen. O sea, habíamos dicho que creo que los primeros 13 jugadores que más puntos de fantasy hicieron en puntos totales fueron corebacks en una liga estándar, cuando con respecto a una liga PPR había bastante variabilidad. Bueno, en Tyren justamente se nota mucho jugar en esa posición, en eso no. ¿Por qué? Porque un Tyren en ligas estándar, el Tyren depende casi exclusivamente del touchdown. O sea, es obviamente, como dijimos, había ahí 1, 2, 3, 4, 5 jugadores que efectivamente son constantes, pero realmente después de ahí es puro buscar el touchdown. ¿Y a qué voy con esto? Porque, por ejemplo, bueno, si vamos al top 10 de tight ends en puntos fantasy por juego en PPR para 2022 fueron Kelsey, Kittle, TJ Hawkinson, Mark Andrews, Dallas Goedert, Zach Ertz, Evan Ingram, David Njoku, Pat Freiermuth y Tyler Higbee, ¿sí? De todos esos, para hacer un tight end 8, o sea, un tight end 8 PPR semana a semana, es por lo menos necesario generar menos 10 puntos fantasy por juego. Teniendo en cuenta que un touchdown te da 7 puntos, porque bueno, tenés el touchdown más la recepción por lo menos, para poder ser top 5 de la semana, el 60% de los puntos que vayas a generar van a ser eso, ¿sí? Pues para ser un top 5 necesitas más o menos, poniéndolo así, entre 11 y 12 puntos, que bueno, Dallas Goedert, por ejemplo, fue top 5 el año pasado, tuvo 11.8 puntos fantasy por juego, ¿sí? Y si vamos justamente a semana, viendo cuántos tight ends, anotaron touchdown y cuántos entraron al top 12 de la semana, es bastante interesante que generando touchdown en formato PPR tenés un 75% de chances de ser top 12. Sin embargo, solamente en 2 de 17 semanas, es decir, el 12%, todos los tight end que anotaron fueron top 12. Es decir, en un formato PPR, lo más probable es que si anotes touchdown, entres al top 12, por lo menos 3 de cada 4 que meten touchdown, pero no por anotar un touchdown, sí o sí vas a estar en el top 12 de la semana. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a estándar? Bueno, cuando vamos a estándar, generando un touchdown, ya tenés el 88% de lo necesario para hacer un top 12. ¿Por qué? Porque un top 12 es 7.6 puntos fantasy por juego, que en este caso fue TJ Hawkinson. Aparecen nombres como Taysom Hill, que fue tight end 3 en formato estándar, con 8.6 puntos fantasy por juego. Aparecen tight end 8, Tyler Mallory, de Seattle, que jugó un solo partido, tuvo una recepción de 7 yardas para touchdown, y eso 6.7 te le alcanzaría para hacer el tight end 8 en puntos fantasy por juego. Y además, Sí, es que hay nombres terribles, ¿eh? claro, bueno, ya la posición de por sí En- en- es un poco difícil y encima el estándar es súper invariable. ¿Por qué? Porque justamente anotando un touchdown, ¿sí? Más de la mitad de las veces, o sea, el 59% de las semanas, todos los tight end que anotan son top 12, ¿sí? Tenemos nombres como, no sé, Tigan Kitoriano en semana 9, que fue top 12, teniendo una recepción para 2 yardas y touchdown. Tenemos nombres como Brock Wright de Detroit, no, Grey. con una recepción, 2 yardas, un touchdown, tight end 12. Tenemos Michael Pruitt de Atlanta,
también. Una recepción, 7 yardas, un touchdown, tight end 11. Entonces, todo esto hace que, básicamente, en una liga estándar, el touchdown tenga demasiado peso. Probablemente, como dije, top 5 va a ser el top 5. Como vemos, tipo, Kelsey, Kittle, Mark Andrews, T.J. Hawkins, Dallas Goedert, siguen estando los mismos nombres. Pero la diferencia que hay entre las primeras posiciones y las últimas se acorta mucho, ya que la variabilidad que tienen los touchdowns es mucha. En formatos PR sigue siendo importante, el touchdown no es algo que hay que obviar, pero creo que se empareja un poco más la cuestión y todo, digamos, todo este análisis y todo esto que hacemos por ahí cobra un poquito más de valor, un poquito más de recompensa semana a semana. Se importan más por ahí los targets, las rutas recorridas, las yardas después de la recepción, las yardas aéreas y etcétera, que van a generar valor por sí mismos y no van a ser un complemento de si anotó o no anotó touchdown. Creo que un poquito viene por ahí la mano. Sí, de acuerdo. Em, Nada, y por eso ya le metemos de una. Creo que hiciste una introducción increíble. Em, el tier uno no hay duda, ¿no? El tier uno casi wide receiver, que no ponga a Travis Kelce, que se dedique a jugar a otra cosa, al gran DT. Sí. Sí, no, bueno, a ver, Travis Kelce, aguanta el grande T, pero Travis Kelce es un wide receiver básicamente. El año pasado, si no me equivoco, si hubiera sido wide receiver, hubiera terminado con wide receiver 4, ¿era? O algo de ese estilo. Por detrás de Davante 8 me suena, ¿no? Adams. Sí, puede ser wide receiver 4 en puntos fantasy totales, y después hay que ver por fantasy por juego, creo que era un poco menos. Pero bueno, en fantasy totales quedó por detrás de Justin Jefferson, Tyler Hill y Davante Adams, ¿sí? Obviamente que bueno, las lesiones y todo después pueden llegar a subir algún otro wide receiver que no está en este top. Pero bueno, justamente lo nombramos cada vez que lo mencionamos, cada vez que mencionamos a Kelce, nombramos que básicamente es un wide receiver. Desde 2016 fue el tight end 1 en puntos fantasy totales, exceptuando 2021, que quedó a menos de 40 puntos de Mark Andrews. El año pasado fue el jugador 12 entre wide receivers y tight end, no el tight end 12, el jugador 12 en rutas recorridas, es decir, por encima de jugadores como A.J. Brown, DK Metcalf, Terry McLaurin, por ejemplo. El jugador 1 en yardas después de la recepción, también lo mismo. El receptor 1, no el tight end 1. O sea, entre wide receivers y tight end fue el jugador que más yardas generó con el balón en las manos. Entonces, tiene sentido y es lógico y es lo obvio que Travis Kelce tiene que ser tu tight end 1, ¿no? Claro. Sí, a ver, es una diferencia abismal, ¿no? Lo pusiste ahí en el guión, entre el número uno y el número dos, y lo vimos el año pasado que le sacó 5 puntos por partido al segundo tight end, que son 50 puntos en 10 partidos, sí, sí, son como 75 puntos, 80 puntos entre el número uno y el número dos, y eso es una barbaridad increíble, eh, eh, pensando, ¿no? Que Hertz tuvo un punto más que Mahomes el año pasado, por ejemplo, en lo que hablábamos la semana pasada, que era en quarterback. Claro. Eh, lo que siempre sigue pareciendo una locura es que salga entre el 1.05 y el 1.08. Sí, bueno, y ¿Sí? eso íbamos, ¿no? Hablar de eso, Y a eso íbamos, ¿no? Porque claro, estamos diciendo todas flores y decimos, bueno, ok, joya, vamos a draftearlo en el 101. Bueno, ¿qué pasa? Justamente hoy lo que estuvimos viendo, en estas semanas hicimos algunos mock drafts y estuvimos viendo que por lo general entre el 105 y el 108 está saliendo este top tight end. Que está bien, entiendo el hype y la fuerza que hay con este tight end y que sí, realmente hace una diferencia muy importante, más que nada en ligas estándar, pero hace una diferencia muy importante entre entre este tight end y otro, pero realmente no le estás dando ninguna chance al error, ¿sí? Es decir, al elegirlo en estas posiciones, estás apostando a que tenga una temporada igual o mejor que la que tuvo el año pasado, que fue básicamente un wide receiver 4 en puntos fantasy totales. Es decir, estás pensando en que va a lograr más de 100 puntos fantasy totales de diferencia con el segundo. Es algo que no se ve, por lo menos en los últimos 13 años no existió, que es hasta donde busqué data. Lo más cercano fue Jimmy Graham con 84.6 puntos fantasy más que Tony González en 2013. Es decir, que estamos viendo una diferencia que no es la norma. No es la norma que Kelsey haga más de 100 puntos fantasy totales que el segundo. ¿Sí? Es algo que es impresionante y que es también una historia muy parecida a lo que vemos con Derrick Henry, ¿no? Un jugador que estadísticamente o por la norma debería ya estar bajando sus números y siguen sumando. Es claro. más, justamente Travis Kelce tuvo la mejor temporada de su vida en puntos fantasy este año
cuando en realidad en un tight end en fantasy fútbol suele tener su pico entre los 25 y los 28 años. Eh, en algún momento la burbuja de estos 100 puntos fantasy totales más se va a tener que pinchar. O sea, ya Kelsey va a entrar con 33 años, si no me equivoco, cumple en octubre 33 años, por lo que está bastante fuera, es un outlier bastante interesante, bastante importante. Y en ese sentido creo que el riesgo es demasiado para poder tomarlo entre el 1.05 y el 1.08. A mí personalmente me encanta Kelsey, lo vengo drafteando estos últimos 2 años todo el tiempo. Incluso me acuerdo que el año pasado fue, o el año pasado lo conseguí en una liga en la ronda 2 porque había, o sea, ¿Lo agarraste? algunas dudas. Y entonces, sí, claro, lo agarré. Y entonces creo que este año va a ser el primer año que no voy a tener a Kelsey después de mucho tiempo por un tema de que realmente no estoy dispuesto a elegirlo entre el 1.05 y el 1.08 porque siento que es mucho riesgo para el beneficio que te puede dar. Y estamos drafteándolo como si nos asegurara 100 puntos fantasy totales más que el segundo. Y eso es algo que fue realmente un outlier, no es la norma. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente, si me cae después del 1.10, más o menos, y ahí sí lo voy a agarrar seguramente. Pero antes del 1.10 es muy poco probable que tenga Kelsey este año en mis equipos. Tenés el 1-10, ¿no? Lo agarrás. En Ajá. el 2-3, ¿agarrás a Mahomes? No, No sé, es no, el stack. no. No, porque, bueno, para mí la que es la construcción tight end un quarterback, que son las dos posiciones por ahí que justamente jugás menos, tenés eh, ay, no me sé la palabra, pero cada alineación tiene un coreback o un tight end para alinear. Acepto que estés jugando Superflex, ¿no? Si estás jugando Superflex, en realidad Mahomes no tendría que estar ahí en la segunda ronda. Pero en una liga de un coreback, a mí la construcción que empieza con tight end coreback me resulta muy débil, que termina siendo muy débil en las demás posiciones. A menos que sea una liga en la cual tengas pocos spots de flex, pocos spots de wide receiver y etcétera, que ahí no sé, yo igual no lo haría, pero lo entiendo un poco más. Creo que una liga que por ahí, por ejemplo, no sé, dos wide receiver, dos running back y dos flex, que tenés que alinear 6 jugadores entre running backs y wide receivers, creo que terminás teniendo un flex demasiado débil eh, para la posición y terminás dando mucha ventaja que capaz suplís o capaz no con lo que es el tight end y quarterback, pero por lo general no es una buena, creo que no es una buena estrategia. Te puede salir bien porque esto es fantasy fútbol y aunque hablemos y haya todo Claro. tema de probabilidades, hay cosas que no se pueden saber, pues si todos supiéramos todos, no sería tan divertido. Pero en Si general todos no. supieran, nadie sabe nada, no existiría. Claro, totalmente. Así que, pero no, en general la estrategia de ir por un tight end coreback no me gusta. Si voy temprano, bueno, ya hablamos un poco de la vez pasada, si voy temprano por un coreback, estoy diciendo que estoy yendo temprano en ronda 3, ronda 4 para mí. Y ir por un tight end en 1.10 Bueno, me gusta, pero necesito después empezar a sumar en las otras posiciones. Prefiero, no sé, prefiero un Davante Adams, prefiero un Jonathan Taylor si todavía está disponible, prefiero, no sé, un AJ Brown por ahí, un CeeDee Lamb por ahí, dependiendo. Así que no, yo la verdad que en segunda ronda todavía no estoy mirando corebacks. bueno, el otro día cuando estábamos haciendo los mock drafts, muchos Mahomes, Allen, Hurts en ronda 2, ¿te acordás? Mm. Sí, sí, Y bueno, son... A ver, yo creo que... estoy haciendo un draft offline y hay un caso que existe de Travis Kelce 1.5, Jalen Hurts 2.8 y salió Mahomes en el 2.7. Eh, bueno, nada, no opino. Ya vamos a ver, eso, a ver, cada... Está raro ese draft. Obviamente, a ver, obviamente que cada uno tiene que jugar como le guste jugar, entonces ahí ya no, tampoco nos podemos meter tanto, pero para mí creo que no es la forma óptima hacerlo así, por un tema de, bueno, de todo lo que estuvimos hablando la semana pasada, el episodio pasado, y
no, la diferencia que te va a hacer por ahí un wide receiver o un running back que agarres en ronda 2 es mayor que la diferencia que va a hacer por ahí un quarterback que agarres en ronda 2 y le estás dando además ventaja a tus contrincantes. Así que bueno, pero yo creo que además draftear a Kelsey en 1.05 es, eh, es jugar a todo o nada, o sea, no te puede salir, o sea, no, es pensar en que Kelsey va a repetir o mejorar lo que hizo el año pasado. Claro, pero es que si te fijas lo que dejó pasar, es el que agarró a Kelsey, dejó pasar a Cooper Kupp, Jonathan Taylor, Tyreek Hill, Saquon Barkley, Brian Robinson, Villan Robinson, perdón. O sea, dejó muchísimo, muchísimo dejó por delante. Me parece Eh, que, nada, sí, 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 bueno, no, eso. es que justamente si lo agarrás 1.05 es muy lo más probable es que lo estés pensando en que va a sacar puntos al nivel de justamente Tyreek Hill, Davante Adams, siendo Tyrion, que bueno, esa es la diferencia que estuvimos Claro, viendo el año pasado. Pero es raro, que sería sumamente extraño que pueda repetir o mejorar lo que fue el año pasado. estamos completamente de acuerdo. Vamos a dejar a Travis Kelsey por un rato quizá, porque es momento del Tier 2, el Tier 2 llamado Elite. O sea, en Tier 1 solamente entra, a diferencia de la semana pasada que entraron dos, esta semana solamente entra uno, pero porque ya dijimos, ¿no? La diferencia que hay entre uno y otro. Tier 2, hay diferencia. Tenemos tres jugadores cada uno, o sea, compartimos los tiers, la misma cantidad de jugadores para tratar de coincidir. Hay dos jugadores que tenemos los dos, hay un jugador que no tenemos los dos. Pusiste a Marc Andrews número 2. Sí, puse marcando los números. Tampoco coincidimos a veces en las posiciones. Porque bueno, Mark Andrews Claro, básicamente creo no, que no, no, no pegamos ninguna de las tres. por eso. A mí Marc Andrews me parece, creo que en este tier lo que tienen también, que incluso hay tres, pero así como la otra vez con Josh Allen dije que este me gustaría el 1.5, a mí de estos tres hay uno que pondría en el 2.5, es decir, lo estoy mirando un poquito más de rojo. ¿Por qué? Porque creo que de los tres que puse, uno es Marc Andrews, pero se destacan por ser el arma. No sé si el arma principal, pero que no tienen tanta competencia en su juego de receptores con respecto a los demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de Mark Andrews, que para mí es el número 2, es el único que pudo romper la hegemonía Travis Kelce, que pudo ser Titan 1 hace un par de años, que fue hace 2 años o hace un año, no me acuerdo. Hay una de las estadísticas el año pasado en la cual Mark Andrews le ganó a Kelce, que con 2 partidos menos y con más de 150 rutas recorridas menos, tuvo más yardas aéreas, es decir que el, la Yo lo can- castigué a Marc Andrews. ¿Eh? Yo lo castigué a Marc Andrews, digo. Sí, lo castigaste porque te decepcionó el año pasado, porque bueno, tuvo bastantes partidos menos. Pero Creo que Marc Andrews es uno de los jugadores que más necesita de su coreback titular siempre. sí, exactamente. Marc Andrews depende justamente de tener una buena química con Lamar Jackson en este caso, porque justamente lo que tiene son estos, es un jugador que gana por los targets profundos que tiene. La balón recorre mucho aire hasta llegar a sus manos. Justamente fue el Tight 1 en este caso. Estuvo entre los 11 tight ends con al menos 75 targets. Fue el tight end 2 en yardas por ruta recorrida, detrás de Travis Kelce. Y el tight end 1 en porcentaje de yardas del equipo. Es decir, todas las yardas aéreas del equipo tuvo más del 30%, si no me equivoco. No se destaca en yardas después de la recepción. No creo que sea algo que no le salga, pero justamente por este juego que estamos diciendo, de que suele tener más bien pases profundos, porque justamente eh, es el tight end 4 en targets profundos de más de 20 yardas y el target 1 en target intermedio entre 10 y 19 yardas. Estamos hablando de un jugador que, cuando por lo general el promedio de profundidad de targets para los tight ends suele ser menor a 10, Andrew está por encima de las 10 yardas. Y entonces, por ese sentido es que no tiene tantas yardas después de la recepción. Pero lo que sí tiene justamente es todo este juego aéreo. Y la química que hay entre Lamar y Andrews es posiblemente una de las mejores duplas tight end quarterback, junto con Mahomes y Kelsey, ¿no? Pero bueno, probablemente este año tenga un poquito más de competencia en Baltimore. No sé si, bueno, si OBJ, si Bateman, si Flowers puede llegar a sacarle algún poco de targets. Pero también hubo un cambio de No, coordinador puede ser. ofensivo. Llegó Todd Monken, que fue coordinador ofensivo de Tampa entre 2016 y 2018 y en Cleveland en 2019. Fue coach de wide receivers en Tampa, así que espero que
aumenten un poco la cantidad de pases y juego aéreo que tenga los Ravens. Y en ese sentido, creo que aunque tenga un poquito más de competencia que el año pasado, va a poder suplantar eso con mayor cantidad de targets a nivel global del equipo. En ese sentido, para mí, por eso es que es mi tight end 2. Creo que para mí, estos tres tight ends que vamos a mencionar ahora, bueno, o los que están en mi tier, tienen posibilidad de ser tranquilamente de tight end 1. Obviamente tienen que ser una Dice la temporada. escena Kelsey. Bueno, no, pará. Ya Andrews ya llegó. Andrews ha llegado en 2021. En 2021 Andrew fue el Titan 1. Y yo creo que es algo que se puede llegar a repetir. Pero obviamente tienen que trabajar sobre algunas cosas. Por ejemplo, Mark Andrews, trabajar sobre trabajar. Trabajar o barra ganar más yardas después de la recepción. Puede ser. Sí, de acuerdo. Nada, bueno, yo lo castigué a Marc Andrews, lo puse cuarto, tampoco está mal, ¿eh? Pero bueno, sí, me dejó fuera de Superliga el año pasado, entre sus lesiones, entre que nunca pudo hacer química con el, ¿cómo se llama el coreback suplente? De Tyler Baltimore, Huntley. con Handley, no hubo química en ningún momento. Eh, y bueno, nada, para abajo. Lo puse en penitencia. A mí me encanta Marc Andrews. Lo tuve en 2021 y fui feliz. Ascendí en Superliga. Hice back to back, lo tuve los 2 años seguidos, pero bueno. Tenía Hertz en 2021 y bueno, mal no me fue. La primera, bueno, vamos con el otro que tenemos los dos, que es vos lo tenés cuarto, yo lo tengo segundo, que es George Kittle. Sí, sí, bueno, este es para ¿Te mí. parece? Sí, dale, vamos para adelante. Para mí, George Kittle, justamente, vos los tenés segundo. Sí, lo tenemos al revés. Vos segundo a Marc Andrews, yo a Kittle, vos cuarto a Andrews, perdón, vos cuarto a Kittle, a Andrews cuarto. Bueno, sí, bueno, para mí, justamente, George Kittle es probablemente sea uno el segundo mejor tight end de la liga en aspectos generales. Más allá de, bueno, lo que vemos en Fantasy es toda la parte de recepciones. Creo que Kittle hace un gran balance entre su juego aéreo y su juego de bloqueo. Pero bueno, obviamente que en Fantasy Football lo que nos interesa son las recepciones. Así que, y en ese sentido creo que tiene mucha más competencia que los que están antes de él. Es decir, para mí, tanto Travis Kelce como Mark Andrews y como el tercero que tengo, que no lo voy a spoilear todavía, tiene menos competencia que Kittle. Em, es lo contrario un poco a lo que es Andrews, George Kittle. Justamente el año pasado promedió más de 6.5 yardas después de la recepción, pero demandó menos del 20% de las yardas del equipo. Es decir, son lo contrario, lo opuesto. Andrews, depende mucho del juego aéreo, depende de los pases profundos y el juego que le dan en Baltimore es ese. George Kittle es lo contrario. George Kittle le dan la pelota de forma rápida y George Kittle empieza a correr, a correr, a correr y sacarse hombres de encima. ¿Sí? En este sentido, creo que no lo va a perjudicar tanto ¿cómo se dice? Esta duda que tenemos en la posición de quarterback, que no sabemos quién va a ser, ¿sí? Si va a ser Sam Brock Purdy, si va a ser Trey Lance, si va a ser Sam Darnold XXX. Lo que tiene con diferente a Mark Andrews es que justamente por ahí no lo va a sufrir tanto, porque por el esquema de Shanahan le van a dar pases más bien cortos, de menos de 10 yardas. Y, y las yardas las va a generar él mismo con el balón en sus manos. Creo que a mí lo que no me gusta tanto justamente es la distribución de targets, ¿sí? En 49ers tenemos muchas armas ofensivas, tenemos a Divo Samuel, tenemos a Christian McCaffrey, tenemos a Brandon Ayuk y tenemos a George Kittle, que son todos jugadores que pueden ser tops en cualquier equipo. En cambio, por ejemplo, Mark Andrews, tenés jugadores con muchas dudas en el cuerpo de receptores. Y en ese sentido, a mí creo que Mark Andrews tiene una mayor posibilidad de ser tight end 1 que George Kittle, pero George Kittle también entra en este tier 2, tier 2.5, porque aunque tiene un poco menos de posibilidad, todavía es súper constante y justamente, bueno, en puntos fantasy por juego, fue el tight end 2. Muy bien, sólido. Yo me acuerdo que en un momento, no sé si vos te acordás que estaba la discusión entre sí, Kiro o Kelsey, Kelsey o Kiro, cuál puede ser el mejor tight end de la liga. Creo que ya quedó
eso, que estaba la duda. Yo creo que ya se terminó la duda. O sea, Kelsey es el indiscutido uno, pero creo que sigue siendo Kirol uno de los jugadores más dominantes. Nunca me voy a sacar de la cabeza esa jugada, no sé si te acordás, contra los Saints, que recibe la pelota y tenía cuatro tipos encima y corrió, no sé, 6 7 yardas para conseguir un primer y 10 y ganar el partido. Eh, Creo que para mí es un sólido. Creo que también se vería beneficiado si juega Perry, pero bueno, me parece que fue más sólido con él. Vamos a completar el tier 2. Tu Tyren 3, ¿quién es? Bueno, mi Titan 3 es el muchacho que fue Titan 2 en puntos fantasy totales en el pasado, que es TJ Hawkinson. Justamente creo que el cambio de equipo entre Lions y Vikings le cayó muy bien. Los Vikings es un equipo que favorece mucho el juego aéreo y en particular, como hablamos ya el episodio pasado, en los intentos de pase en zona roja, ¿sí? Eh, Hoy por hoy Adam Thielen se fue, que era un poco justamente esta arma potente, grande y de muchos targets en zona roja, y trajeron en wide receiver para suplantarlo, entre comillas, a Jordan Addison, que es un jugador que me gusta mucho, pero el prototipo es totalmente distinto. O sea, Adam Thielen mide 1,88 y pesa 91 kilos, y Jordan Addison mide 1,83 y 79 kilos. En ese sentido, creo que el más beneficiado de la partida de Dan Thielen va a ser TJ Hawkinson. Llegó Vikings en semana 9 la temporada pasada, y desde esa semana hasta la semana 7 tuvo 85 targets, Titan 2, 322 rutas recorridas, Titan 1 en ese lapso, ¿no? Obviamente que él sí tuvo más, pero en el total de la temporada, y 644 yardas aéreas, Titan 1. Entonces, desde que llegó a Vikings, la explosión fue mucha. Em, no veo motivos por el cual debería caer del top 6 y creo que puede también ser un Tyren 1. Como hablábamos también cuando hablábamos de Vikings la otra vez, yo entiendo que estaba quejándome de que por ahí Josh Kittle tiene que compartir targets con Divo Samuel o Christian McCaffrey, que sé yo, y me dirán, bueno, TJ Hawkinson tiene a básicamente el mejor o de los mejores wide receivers de la liga que en Justin Jefferson. Pero lo que En temporada vimos... regular. ¿Cómo? En No, temporada regular. Jefferson en temporada regular solo. Bueno, pero lo que vimos justamente es que la distribución de targets en Vikings es mucho menor que en 49ers. Ya lo estuvimos hablando la otra vez que que hablé un poco de Kirk Cousins y cuando estuve hablando de la división, más que nada, de que los targets se distribuyen entre 4 o 5 personas en Vikings cuando en los demás equipos es mucho más gradual. Entonces, en ese sentido, creo que tanto Jordan Addison como Justin Jefferson, obviamente, y TJ Hawkinson van a poder cumplir los tres por la cantidad de volumen que hay en Vikings y como, por ejemplo, en Eagles podemos ver tres jugadores dentro del top en la parte aérea. En Vikings creo que puede pasar lo mismo y en ese sentido TJ Hawkinson para mí puede ser tranquilamente y es para mí el Titan 3 de este año. Mi Tyren número 3 se llama Dallas Goedert. Barrio un poco para casa, sí, pero tengo mis argumentos. Creo que Te jugó el corazón. sí, sí, pero tengo un par de razones. ¿Eh? Igual no maté tanto a Hawkinson. O sea, en estos dos los tenemos iguales, los tenemos al revés cambiado. Es el primero del siguiente tier. Ujú. Pero bueno, Goedert el año pasado se lesionó, se perdió un par de partidos, pero al final en puntos fantasy por juego fue él 5, Tyren 5. Creo que este año va a tener más mejores números, eh, porque creo que las defensivas rivales se van a centrar un poco más en los corredores de los Eagles. El año pasado tenías a Hurts y a Miles Sanders para llevar la pelota por tierra. Esta temporada tienes a eh, Rashad Penny y a DeAndre Swift. Creo que es mucho más peligroso tener esos dos eh, que a Miles Sanders. Entonces va a haber más hueco, va a haber más posibilidades. Aparte, el Philadelphia es un equipo que en los primeros tiempos te gana por aire y te termina de liquidar el partido comiendo el reloj por tierra. Yo creo que no. Los rivales de este año son más complicados. Creo que Philadelphia va a tener que pasar un poco más y va a tener que ampliar la diferencia antes. Me parece que por aire, Dallas Goedert va a poder ser una muy buena válvula de escape para Jalen Hurts. Sí, sí, totalmente. Bueno, Dallas Goedert yo creo que sí puede ser uno de los mejores tight end. Y justamente, bueno, ahí es donde empieza mi tier 3, ¿no? Como el tight end 5. ¿Cómo se llama el tier 3?
Bueno, y el tier 3 justamente para mí es el sí o sí drop-off, o sea, después de lo que es tier 3 es... ya es necesario agarrar un segundo tight end para mí. El tier 3 se llama Constancia. ¿Por qué le puse así? Porque básicamente creo que semana a semana estos dos jugadores que están en el tier 3 van a ser utilizables, te van a sumar cierta constancia y cierto piso de números, pero para mí no van a hacer una diferencia sustancial en la posición. Yo creo que estos dos tight end que tengo en este tier tienen muy pocas posibilidades, tienen muchas menos posibilidades de ser tight end 1 que los cuatro anteriores que nombré. Entonces, en ese sentido, creo que cualquiera de los cuatro que nombré, obviamente Kelsey siendo casi un wide receiver es lo más probable que sea el tight end 1, pero de los otros tres creo que cualquiera de los tres tiene posibilidades de llegar. Ya creo que Dallas Goedert como el siguiente sería una sorpresa muy grande que lleguen a ser el tight end 1. Pero bueno, pueden estar dentro del tight end 3, tight end 4. Y en ese sentido, creo que Dallas Goedert es el que más cerca está. Creo que justamente en ese tier 2.5 que puse a Kittle, digamos, si tuviera que subir a uno sería Dallas Goedert de estos dos que tengo en este tier. ¿Y por qué? Porque bueno, justamente van a tener partidos que destaquen, pero lo importante del tier es que es el piso estable que esperamos. Goedert, como decías vos, está en una de las mejores ofensivas de la NFL. Quedó en puntos fantasy por juego, quedó en Titan 5, detrás justamente de los cuatro anteriores que nombramos, Kelsey, Kittle, TJ y Andrews. En este episodio básicamente hice dos diferenciaciones por lo general entre los 11 tight end que tuvieron al menos 75 targets y después hay 43 tight end que tuvieron al menos 30 targets. Dallas Goedert entra en este segundo escalón de más de 30 targets porque justamente quedó fuera porque se perdió un par de partidos, si no probablemente hubiera entrado en el otro escalón. Pero bueno, en el escalón de estos 43 tight end con al menos 30 targets fue el tight end 1 en promedio de yardas después de la recepción, compartiendo posición con Chigosiem Okonkwo. Fue el tight end 9 en rutas recorridas por partido, por encima de justamente George Kittle, por ejemplo, o Darren Waller. Y aunque no llegó a ese ideal que le gustaría, y por eso es que creo que por ahí le va a costar más ser el Titan 1 overall de la temporada, es que en target share no llega a ese 20% que nos gustaría, que ese 20% que sí tuvieron Mark Andrews, ese 20% que estuvo Travis Kelce y ese 20% que sí tuvo TJ Hawkinson. El año pasado quedó como Titan 7 en esta métrica con 19.4. Creo que lo que hizo el año pasado lo va a poder seguir manteniendo como Titan 5 y por eso es que lo tengo justamente como mi Titan 5, pero también creo que no sé si tiene tanto espacio para mejora y va a necesitar mejorar esta red share para poder subir y proyectar un poco más, por lo menos para mí. Entonces, bueno, creo que es una gran opción, una opción muy sólida, pero que no entra en un tier élite. Avanzamos porque el Tyrell número 6 es el mismo, tanto tuyo como mío, y es el señor Pat Freiermuth. Pat. Quería que lo diera, pero tardaste un montón, Y ¿eh? estábamos discutiendo. No estábamos haciendo señas, no nos vemos, pero estábamos haciendo señas. A ver quién le decía. Pero bueno, sí, Pat Freiermuth creo que es uno de los favoritos para mí de este año. Quedó como Titan 9 en puntos fantasy por juego el año pasado, pero como dijimos cuando estuvimos hablando de los Steelers, fue mejorando desde su año rookie. Es decir, el año 2021, año rookie, no acuerdo, no tengo los números, pero tuvo un cierta cantidad de puntos. Este año, el año pasado mejoró y creo que va a poder seguir mejorando en ese sentido. Y por eso, aunque fue Titan 9 en puntos fantasy por juego el año pasado, yo creo que va a poder llegar a entrar a esta constancia con un piso estable. ¿Sí? Se habló también justamente de que va a haber una mejora en el coreback de los Obviamente, Steelers, ¿no? claro. Así que si alguno aquí tiene alguna duda sobre qué va a pasar con Kenny Pickett, puede ir a escucharnos el anterior episodio. Pero básicamente ambos creemos que va a haber una mejora de eso. Freddie fue el Tyrant 6 en targets la temporada pasada, con más de 90 targets, 96 para ser exacto. Tyrant 8 en yardas aéreas por partido, por encima de, por ejemplo, Dallas Goedert, encima de George Kittle, encima de Ivan Ingram, entre otros. Pero hay algo en lo cual necesita más utilización, que es justamente en el uso que le dan los Steelers. El año pasado fue el Tyrant 15 en promedio de rutas recorridas por partido, con 25 rutas por partido, y un target share de 18.6, lo deja como Tyrant 10. Es decir, no fue muy prometedor. Necesitamos
mejorar el uso que le dan los Steelers. Es decir, yo creo que si los Steelers le dan más uso, llega a unas 30, 28, 30 rutas recorridas por partido, un target share cercano a lo que hizo Dallas Goedert de 19.6, vamos a poder tener justamente un Pat Freiermuth que va a llegar a ser el Titan 6. Justamente además Freiermuth está entrando, como hablábamos cuando hablamos con Kelsey, que el pico de los tight ends en fantasy football es entre los 25 y los 28 años. Bueno, Freiermuth está entrando en su temporada de 25 años esta temporada, fue drafteado hace 2 temporadas, y justamente, ¿en qué me baso para decir esto? Bueno, entre los años 2000 y 2020, de todos los tight end top 12, el 50% tienen al menos tienen entre 25 y 28 años, y de todos los tight end top 3, el 60% tiene entre 25 y 28 años, entre 2000 y 2020. Entonces yo creo que si en Pittsburgh le dan un mayor involucramiento en el juego aéreo, lo dejan recorrer más rutas, Freiermuth va a poder responder y va a mejorar los números que tuvo el año pasado. Sí, sí, de acuerdo. Lo agarré como en el draft que estoy conté recién. Lo agarré como el noveno tight end. O sea, detrás de Darren Waller, Kyle Pitts, los 5 que ya mencionamos y Sam Laporta. Bueno, no, Sí, eso de eso Sam fue Laporta fue una raro. desgracia. Sí, Eso no, fue. o sea, creo Me que dolió tiene. verlo. A ver, a mí en particular Sam Laporta me gustaba mucho como prospecto, no me gusta donde cayó. O sea, estamos hablando de que T.J. Hawkinson tenía partidos de 30 puntos por ahí, partidos de 2 puntos, porque justamente estaba en las ofensivas de Lions, y fue a los Vikings y fue un tight end que la descosió, por lo menos en métricas y todo esto, y en involucramiento que le dieron. Entonces, en ese sentido, a mí Sam Laporta me da muchas dudas por el lugar que cayó, y no está ni cerca para mí de ser un tight end top 12 esta temporada. Además de que justamente los tight end rookie por lo general suelen tardar un poco más en producir, y por eso Freiermuth es algo muy interesante, porque no solamente produció en su temporada de novato, sino que además mejoró eso en su segundo año, y creo que va a seguir por ese camino. Pero sí, 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 no. agarrarlo a Freiermuth como Titan 9 me parece que es un valorazo, creo que es lo mínimo que va a ser Titan 9, así que Sí, no, 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 por eso. O sea, creo que ese es el piso. Eh, Así que nada, creo que estamos muy contentos. Si te parece, avanzamos al cuarto tier, que se llama Tier Top 12. Hay 3 jugadores, o sea, de 7, 8 y 9. Y creo que hicimos pleno, ¿no? Coincidimos, no, no coincidimos en los tres. ¿Quién es tu séptimo sí. tight Bueno, end? sí, bueno, para mí ese tier, ¿por qué es top 12? Porque justamente son los que para mí deberían estar dentro del top 12, pero eh, tampoco es que estoy tan confiado. Creo que a partir de este tier ya empiezo a agarrar 2 tight ends por lo menos. ¿Sí? Empiezo a agarrar uno de este tier y uno del tier siguiente o algo así para cubrirme justamente. ¿Por qué? Porque estos tienen muchas dudas. Al principio había puesto un tight end como el primero del tier, pero lo cambié después de ver un poquito y lo puse a David Njoku. David Njoku creo que tuvo una muy buena temporada con Jacoby Brissett. Fue tight end top 12 en prácticamente todas las métricas importantes. Fue tight end 12 en porcentaje de yardas aéreas del equipo con 15%. Fue tight end 11 en target share con 18.6. Tight end 10 en rutas recorridas por juego con 27. Tight end 4 en promedio de yardas después de la recepción. Eh, Entre los 11 tight ends con al menos 75 targets, estuvo justamente dentro de los 11 tight ends con 75 targets. Fue tight end 12 en yardas por ruta recorrida, entre los 43 targets, entre los 43 tight ends con al menos 30 targets. Creo que justamente fue top 12 en prácticamente todo, pero en ninguna destacó tanto como para decir, ok, estamos hablando de un jugador top. Por eso es que, y ese riesgo que me da el hecho de que justamente debería mejorar, la verdad, que el juego ofensivo con el cambio de coreback en Cleveland, porque bueno, justamente Brissett fue el coreback 15 en Big Time Throws, el coreback 23 en intento de pase corto, cuando justamente la profundidad de targets para Njoku es de menos de 10 yardas. Eh, Creo que básicamente lo mínimo que espero de Njoku es que sea un top 12, por todas estas métricas que digo. Creo que tiene poco potencial como para poder hacer un top 5, pero bueno, mejorando la ofensiva creo que se va a poder mantener. Y como decimos, en todas las métricas fue top 12, pero en ninguna pudo destacar por demás, por sobre el resto de una forma tan abismal como para decir es un experto en X cosa. Creo que es un tight end muy atlético y que muy polifuncional,
pero y que puede tener una constancia bastante interesante. Tiene ciertas dudas, obviamente que hay un cambio de quarterback, entonces hay que ver cómo funciona todo esto, pero para mí debería ser top 12, es el que más seguro de los tres para mí de este tier. Después si seguimos, digamos, si sigo un poco con el que sigue en el tier, o no sé si querés comentar algo. No, no, iba a decir que coincido con vos. Puse a Shoku por delante de los demás. Eh, creo que está en una buena ofensiva, creo que tiene, me vale decir esto, creo que tiene un coreback que lo va a ayudar, ojalá que no. Pero bueno, creo que lo que le faltaba a Shoku años anteriores es que no lo buscaban. Eh, eh, creo que es un tight end que ya demostró que puede hacer cosas interesantes, pero bueno, le falta un poquito de ayuda ahí, quizás. Y sí, sí, estuvo justamente entre los 11 talentos más targeteados el año pasado. Pero bueno, ahí en el segundo escalón de este tier tenemos una diferencia, ¿no? Eh, sí, o no, ¿Empiece yo o no empiezas sé. vos? ¿Qué pusiste? Kyle Pitts. Ah, no, dale, dale, dale. Sí, sí. Le Tenemos una doy con Kyle diferencia, Pitts. pero repetimos otro juego. Le doy con Kyle Pitts Dale, Google. entonces nomás. Bueno, para mí el talento del jugador es innegable. O sea, tuvo una temporada rookie de más de 1.000 yardas de recepción con 1.026. Mientras estuvo sano en 2022, demandó el 27% de target share del equipo. O sea, realmente es un target share impresionante. Pensando que nosotros estamos esperando que un tight end elite está en más o menos 20% más de target share. 27% es una barbaridad. Ahora, obviamente que hay un problema enorme, imagina para Fantasy Football, que es que el ataque de Atlanta es terrestre. ¿Sí? Por algo justamente eligen a Bijan Robinson dentro del top 10. Entre los 41 corebacks con al menos 150 dropbacks en 2022, Mariota fue el segundo peor en intentos de pase on target, que estuvo al nivel de Zach Wilson, Baker Mayfield, Cooper Rush o Mike White, entre 66 y 69% de pases on target. Para mí, Reader va a ser una mejora a lo que fue Mariota. También estuvimos hablando de esto en el episodio pasado. Pero los intentos de pase Sí. seguirán siendo de los más bajos de la liga. Sí, en 2022 Atlanta intentó un promedio de 24 pases por partido, quedando solo por encima de Chicago, que tuvo 22 intentos de pase por partido. A modo de dato, Tampa Bay Buccaneers y Chargers fueron los que más intentos de pase promedio por partido tienen, con 45 y 42. Entonces estamos hablando de casi el doble. Justamente lo que hablábamos con Gedert, lo que hablábamos con TJ Hawkins, son dos ofensivas que pueden jugar de forma aérea, que tienen volumen, que aunque tengan varias armas, todas pueden producir. En Atlanta estamos hablando de todo lo contrario. Estamos básicamente rezando porque los que tengan a London van a querer que sea London, los que tengan a Pitts van a querer que sea Pitts. Pero con estos 24 o 26 pases por partido, contando que tienen a London, a Drake London, a Kyle Pitts y a Bijan Robinson, que seguramente también demande una porción interesante de este juego aéreo, creo que hay muchas dudas. Yo creo que el talento existe, si mantiene este target share va a ser relevante, recordemos que el año pasado estuvo lesionado, pero el juego de Atlanta es terrestre y por eso es que está en este top, debería ser para mí claramente un top 12, pero yo no me voy a jugar a tener solamente a Kyle Pitts, porque tranquilamente puede fallar y que el beneficiado de esta ofensiva sea Drake London. Yo tengo a Darren Waller en el siguiente. Eh, a ver, ¿por qué puse a Darren Waller? La verdad que no lo sé. Porque el año pasado fue raro su 2022. Se lesionó, volvió y jugó mal. Eh, lo tenía en una liga, lo corté, lo volví a agarrar y lo corté de vuelta. Eh, y ahora llega un equipo que no tiene wide receivers. Eh, a ver, te hago una pregunta, Joaco. Falta todavía para el top de wide receivers. ¿Pondrías a alguno dentro del top? No, ¿no? ¿De wide receivers de los Giants? No. No, 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 no. Ni ampliándolo a 36, ponele. Y capaz después del 30, alguno. No, mejor no. No. O sea, no. No porque son muy. O sea, a ver, alguno se va a tener que. Alguno va a tener que destacar, ¿sí? Pero no tengo ni puta Darren idea de Waller, cuál. O sea, claro, no tengo idea de cuál puede ser. Y tranquilamente puede ser Darren Waller. Yo también lo tengo en este tier, lo por eso. tengo uno más atrás. Pero Noveno, ¿no? claro, yo lo tengo noveno.
Pero la verdad es que Darius Slayton, Sterling Shepard, Wandale Robinson, Jalen Hyatt, Isaiah Hodgins, Paris Campbell. No, es una vergüenza. O sea, son todos wide receivers 2 de la liga, de la NFL, wide receivers 2. O sea, necesitan un wide receiver 1. Claro. Y de Fantasy, con un equipo como los Giants, que justamente tampoco tiene, se destaca por el juego aéreo, por lo generalmente el, el corazón de los Giants es Saquon Barkley o barra Daniel Jones corriendo y tropezándose. Eh, Creo que es muy difícil. No, creo que ninguno de estos entra en un top 30. Alguno capaz. No, tendría que ver, pero ninguno entra en el top 30 para mí de estos wide receivers en el ranking de wide receivers. Pero bueno, no sé si quieres seguir hablando un poquito más de Rangwell. Sí, nada, o sea, eso es lo que más me llamó a mí a decir, bueno, voy a subirlo bastante. Eh, la poca profundidad alrededor que tiene para recibir los jugadores o sea, el equipo de Nueva York. Así que bueno, nada, Sí, flojo. sí, sí. Flojo Nueva York por ese lado, así que nada, Darren Waller top 8 para mí. Sí, sí, bueno, para mí, bueno, queda un poquito, queda 9 porque, bueno, prefiero a Kyle Pitts por el talento y porque, bueno, creo que Darren Waller sí tuvo gran talento justamente en 2019 y 2020, fueron sus mejores años, con más de 500 rutas recorridas y más de 1000 yardas de pase en ambos años. Pero, justamente, al contrario de Kelsey, creo que Waller sí está sufriendo un poco lo que es la edad. Esta temporada ya la encara con 31 años, es decir, que empieza a decaer supuestamente su juego según las estadísticas. En la última temporada fue Titan 11 en rutas recorridas por partido y tuvo menos del 15% de target share. O sea, estamos hablando de que está a niveles de jugadores como Gerald Everett, Juwan Johnson o Tyler Conklin. Es decir, son jugadores que no destacan, que algún partido te pueden llegar a tomar, pero que están en un tier más, como dijimos la otra vez, más nube, por decirlo así. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente que, como decías vos, no hay un receptor uno en los Giants, entonces puede, si justamente surge como este receptor número uno, ese target share va a aumentar bastante y va a poder justamente cumplir este ser un top 12. Creo que es el que más riesgo tiene de los 9, es el que más cerca está del tier siguiente, pero todavía creo que tiene cierto nombre y cierto peso. O sea, el año pasado para mí era un top 3 top 5 probablemente. Y bueno, este año no lo puedo caer de la nada fuera del top 12. Así que creo que es una buena posibilidad y que para mí, como dije, este tier yo emparejo estos Titans con otros del tier siguiente para ver cuál pega. Pero el problema que tengo tanto con Kyle Pitts como con Darren Waller es que creo que se está yendo bastante más temprano de lo que me gustaría. Se está yendo más o menos en ronda 5 ronda 6. Y yo no estoy dispuesto a estar esa ronda ni en Darren Waller ni en Kyle Pitts. Claro, claro, no, 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 por supuesto. Y si querés, ya que estamos, que tengo el draft abierto acá, te cuento dónde salieron. Kyle Pitts salió, bueno, salieron antes que Pat Fremont, uno ¿qué es esto? Quinta ronda y el otro en sexta ronda, me parece un poco elevado, ¿no? Sí. No, es que es lo que está saliendo más o menos Kyle Pitts. O sea, yo entiendo, a ver, y lo entiendo por el talento. La verdad que el talento de Kyle Pitts es muy bueno. Hay No, no hype, es, sí. no es una boludez. O sea, 1000 yardas de Titan Rookie teniendo creo 21 años. O sea, es una locura. Pero realmente el juego de Atlanta no pasa por aire y para Fantasy necesitas volumen. O sea, si un 20% de target share en 40 pases, un 16% de target share en 40 pases, como tiene Gerald Everett por ahí, eh, termina siendo más que 20% en 20 pases. Entonces, tipo, vas, vas con el volumen que va a tener Kyle Pitts y las competencias que va a tener, con el poco juego aéreo que va a haber en Atlanta y teniendo a Bijan Robinson y Drake London, no van a poder producir los tres. Para mí, Bijan Robinson va a producir igual, porque aunque no tenga juego, aunque tenga poco juego aéreo, entre comillas, va a tener más de 300 toques por tierra. Ahora, entre Kyle Pitts y Drake London, hay uno de los dos que va a defraudar. No sé cuál va a ser, y por esto es que Kyle Pitts queda en este tier, sino obviamente probablemente estaría en un tier más arriba por el talento que tiene. Ah, o sea que bajaste a Pitts. Eh, lo bajé con respecto a lo que es el año pasado. O sea, yo Kyle Pitts lo hubiera puesto en un tier 3, un Dallas Goedert, un Pat Freiermuth, que justamente creo que es en el que mayor parte de la gente lo tiene. Yo a Dallas Goedert y Pat Freiermuth
Por ahí Pat Frymouth no es necesario porque mucha gente lo infravalora para mí, pero Dallas Gerd probablemente se vaya entre la ronda 5 ronda 6 y yo a Kyle Pitts por talento lo pondría tranquilamente ahí. Pero el problema es que justamente en el esquema de juego que hay, que es el de Atlanta, para Fantasy Football no es muy valioso por un problema de volumen. Vos sabés que yo tengo a mis niños. eh, el año pasado uno de mis niños era Say John. Eh, lo sigue siendo. No, no creo que lo agarre en ningún draft, pero lo sigue siendo. Pero este año, mi muchacho se llama Chick Okonkwo y está en este tier 4 para mí, por delante de Kyle Pitts. A ver, creo que como jugador, Kyle Pitts es mejor que Okonkwo, estamos de acuerdo, pero creo que Okonkwo tiene menos competencia a su alrededor que Kyle Pitts y creo que eh, por ese motivo va a ser parte del tier 4. Eh, a lo mejor estoy siendo una burrada, probablemente, que sabes sos vos. Pero bueno, nada. Quiero dar mi votito de confianza a Congo. Esta temporada, el Tyrant de los Tennessee Titans, creo que el año pasado tuvo buenos números, nos ha salvado en varios partidos. Eh, nada, sólido, me sirve. Sí, sí, a ver, para mí hay mucho hype con Okuongo. Yo creo que yo lo tengo dentro del top 12. No lo tengo en este tier, lo tengo en el tier siguiente. Justamente es mi tier en 12. Es el Porque primero, ¿no? no, el último, tier en 12. O el último de tu. El último, Ah, el ok. último. Tier en 12. Es que, o sea, ¿por qué? Porque creo que, o sea, justamente como vos decís, los números que tuvo son impresionantes. Eh, tuvo más de 2.5 yardas por cada ruta recorrida y en promedio de yardas de recepción, en promedio de yardas después de la recepción fue de 7.8. Es una eficiencia, la verdad, enorme. Está teniendo las métricas tuvo fueron a nivel de George Kittle en las temporadas 2019-2020. O sea, estábamos todos centrados en eso, en que tuvo buenas métricas y por eso justamente está dentro del top 12 para mí también. Pero justamente está en el tier, para mí es un Titan 12, o sea, es el último del ranking para mí, porque la muestra es muy poca. O sea, realmente, aún así, aún con ese nivel de eficiencia, terminó como el Titan 25 en Puntos Fantasy totales. Porque justamente el volumen que tiene es poco. Se perdió un solo partido en la temporada, fue en semana 3 y aún así no superó los 50 targets. Su target share fue de 10.6%, es como el Titan 30 en la liga, y solo recorrió 9 rutas por partido. Estábamos hablando de que el Freyermuth estaba recorriendo pocas rutas y está recorriendo aproximadamente 25 rutas por partido. Bueno, Okuonko recorrió 9. Es el nivel de diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, sí, yo creo que si le dan más involucramiento, pero mucho más involucramiento, todavía está lejos de los niveles que queremos llegar, eh, puede mantener la eficiencia que tuvo, va a ser un jugadorazo, va a entrar en los tops del año que viene. Pero creo que hay demasiadas dudas como para ponerlo en un tier más arriba que el último. Que bueno, voy a spoiler un poquito. Para mí, el tier 5 se llama Suerte. Porque es tipo, bueno, estás a la deriva, hay cosas, en todos los Tyrants que están en este tier, hay cosas lindas, puntuales, pero también hay muchas dudas. Y en particular lo de Cuonco que tengo son las dudas con respecto a su poca muestra. El juego de coreback es una incógnita, no sé si va a estar Ryan Tannehill, si va a estar Malik Willis, que creo que no, si va a estar Will Levis. Ojo, Son, son jugadores que, o sea, realmente no tienen mucha competencia en el juego aéreo. Justamente está Traylon Burks y creo que nada más. Pero bueno, yo la verdad también es que también lo tengo más abajo que el hype generalizado que hay porque yo me pegué un palazo tremendo con Albert Okwebunam el año pasado. Que pero justamente, ese es un muerto. bueno, en 2021, la temporada de 2021 fue muy parecida a lo que hizo Chigo Cuonco en 2022. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que tuvo menos de 50 targets, fue Titan 6 en rutas recorridas por partido, fue target, pero fue Titan 49 en target share, Titan, no, perdón, vamos de vuelta. Me digo que tampoco ya los 50 targets en 2021, ¿sí? Pero en yardas por ruta recorrida, que es lo que Chico Cuonco destacó,
terminó siendo tight end 6, pero justamente en rutas recorridas por partido fue tight end 49 y en target share fue tight end 32. Básicamente, un jugador que fue muy eficiente en 2021 con pocos targets y que en 2022 yo le tenía bastante hype y ni siquiera entró dentro de los 43 tight end con al menos 30 targets. Fue básicamente Escuchame una reemplazado cosa. completamente por Greg Dulcich. Entonces yo tengo voy a tener mis Para, para. ciertos cuidados de la experiencia pasada y voy a decir que es un tight end que voy a draftear dentro de los 12 primeros tight ends, pero que no puedo ponerlo en el tier 4. Okwuegbunam debutó 2 años, un año antes que Okonkwo y ya se cayó. O sea, Okonkwo es su tercera temporada recién, la de Okwuegbunam esta va a ser su cuarta temporada, o sea, un poquito más de por favor. En su segunda temporada Okwuegbunam no hizo absolutamente nada tampoco. Eh, Así que bueno. Eh, Yo tengo mis recaudos o sea, como te digo, la eficiencia es buenísima y le falta, pero le vos falta ya, el involucramiento pero vos para, sabés para, que yo sal- soy una, para saltar. vos sabés que soy una persona que se deja llevar por el hype fácilmente. Está bien. Y además los dos tienen nombre parecido, apellido parecido, así que me trae más recuerdos. Sí, sí. Bueno, ya hiciste spoiler de uno de tus muchachos, el último del tier suerte. Yo también, que es Kyle Pitts. Nada, Kyle Pitts me encanta, pero creo que hay que tener suerte de que tenga bastantes targets. O sea, es que ¿cuánto va a pasar Atlanta este año? Y creo que London y probablemente Cordarrelle Patterson juegue de wide receiver, me parece, Ujú. o al menos eso espero. Eh, Creo que van a sacarse targets entre los tres. Ponele que va a haber 15 pases por partido, 12, Un poquito en más. un día que en un día que Arthur Smith se levante un poco travieso, 20, ponele. Un poco travieso. Bueno, puede ser igual, puede ser porque con Villan Robinson hay que ver. Yo creo que vamos a mantener más o menos lo que fue el año pasado, que fueron 23 y pico por partido. Pero bueno, igual, 23 y pico por partido, que le das 5 a Villan, 3 a Drake London, ya tenés 8 y un par de esos que se distribuyen entre jugadores falopa, y no te queda nada. Por eso, por eso. Complicado. Nada, o sea, me encanta Kyle Pitts, pero es un jugadorazo, pero creo que el poco valor, o sea, la poca cantidad de pases que vaya a haber, se va a complicar. Bueno, el primero de tu tier 5 es el segundo de mi tier 5, así que los comentamos, si te parece. Bien, me parece. Bueno, sí, el primero en tier 5 es Ivan Ingram. Creo que se destaca bastante en esta lista. Su rendimiento es un sub y baja. Es una montaña rusa, básicamente. Tiene altos muy altos, como dijimos cuando estábamos viendo los Jaguars. Fue entre semana 3 y semana 16, promedió más de 20 puntos fantasy por juego. Pero entre semana Una 9 y banda. semana 12 promedió menos de 3 puntos fantasy por juego. Em, o sea, es literalmente lo que se dice Boomer Bust. Fue de los Titans más utilizados en el juego aéreo con 28 rutas recorridas por partido, pero no fue, la verdad, para nada eficiente. 17% de target share, menos de 1,5 yardas por ruta recorrida. Eh, Fue bueno en lo que es yardas después de la recepción, con más de 6 puntos, con 6,6 yardas, quedó como tight end 6 entre 43, pero poco competitivo en las yardas aéreas por partido, quedando como tight end 15. La verdad que hay semanas en que lo vas a poner y te va a hacer 20 puntos, y hay semanas en que lo vas a poner y te va a hacer 2. Eh, Además, con la adición de Calvin Ridley por ahí también va a perder un poquito de juego. Pero bueno, en este tier todos son medios así, son jugadores en los cuales yo voy a agarrarlos y voy a estar después muy pendiente de tanto los waivers o de la free agency, a ver si algún tight end ya con la temporada arrancada destaca, y bueno, voy a estar pendiente para sumarlo al equipo. Sí, a ver, yo por lo que lo puse a Ingram es porque me acuerdo de los hijos de Doc Peterson. El año del Super Bowl, Zach Ertz, eh, era, era muy importante en Filadelfia. Es más, con el récord de recepciones de un jugador de los Eagles es Zach Ertz, con Doc Peterson como coreback, perdón, como head coach.
Eh, Además de que compartía espacio con Brent Selleck, o sea, y después con Dallas Goedert, o sea, entre los dos jugaban un montón. O sea, creo que para el esquema ofensivo de Doc Pearson los tight ends son importantes. Evan Ingram es un tight end, es ese, siempre dicen que el mejor amigo del quarterback es el tight end, ¿no? Porque es el que está cerca, el que está en las jugadas cortas por lo pronto. Y me parece que Evan Ingram pudo ser Excepto que te llames importante por Mark ese lado. Andrews. ¿Eh? Excepto que te llames Mark Andrews que te vas lejos para recibir, pero sí. Sí, bueno. Sí, o de Joku a veces, ¿no? Eh, Nada, Evan Ingram me gusta para este tier. Bueno, último, penúltimo de tu tier, pero último jugador que vamos a mencionar en tu top. Sí. Sí, mi top quedaría entonces Travis Kelce primero, Mark Andrews, TJ Hawkinson, George Kittle, después Dallas Goedert, Pat Freiermuth, Njoku, Kyle Pitts, Darren Waller, Evan Ingram, Dalton Schultz y Chivo Cuonco. Bueno, para mí Dalton Schultz va a caer, está siendo bastante infravalorado. Terminó como el Titan 10 en puntos fantasy totales la temporada pasada, compartiendo el juego aéreo de Dallas con CeeDee Lamb, Michael Gallup y Tony Pollard. Vamos a decir, bueno, está Michael Gallup y Tony Pollard, tampoco que me vas a matar. Pero hoy la competencia que tiene son Nico Collins, Robert Woods y dos rookies como Tank Dell y Xavier Hutchinson. Es decir, yo creo que el target share que tuvo la temporada pasada, que terminó como Titan 9, con 18.7%, va a aumentar. Probablemente las yardas aéreas por partido también tuvo 41 y en touchdown por partido tuvo un touchdown por cada 3 partidos jugados. Entonces, como dijimos, justamente los touchdowns son bastante interesantes, importantes en la posición. Creo que va a tener muy buenas chances de ser el arma preferida justamente de CJ Stroud. Eh, Generalmente, bueno, por lo menos en Dallas tuvo el 59% de sus targets dirigido between the numbers, o sea, el centro, y CJ Stroud justamente destacó en su último año colegial, por lo menos en los grades de PFF, en el centro del campo también tuvo 96.6 en profundidad y 90.1 en pases cortos. Creo que, justamente como decías vos de la válvula de seguridad, para el quarterback, creo que Schultz va a tener ese rol muy importante para más que nada para un quarterback rookie. Y además porque tampoco hay ningún running back claramente receptor. O sea, porque por lo general vos dirías, ok, la válvula de seguridad es el, el running back que te va al flat o te va al screen. Y la verdad es que Singletary destacó más bien por bloquear el año pasado y Damian Pierce tuvo menos del 10% del target share. Entonces, Claro. yo creo que va a tener muy buenas chances. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la duda que tengo en Schultz? Y que justamente no destaca con el balón en sus manos. Fue tight end 33 entre los 43 tight end con al menos 30 targets en promedio de ruta, en promedio de yardas después de la recepción. Y además Houston el año pasado era un claro ejemplo del comité que no queremos para tight ends. Entre Brevin Claro. Jordan, O.J. Howard y Tivan Kitoriano rondaron entre 120 y 150 rutas recorridas, entre 8 y 11 rutas recorridas por partido. Entonces, si siguen manteniendo esta idea de que los Titans van a ser rotativos, Schultz va a perder básicamente cualquier tipo de valor porque no va, Pero no va a Brevin tener Jordan, volumen. ¿Eh? pero Brevin Jordan fue top 3 una semana. Sí, O.J. Howard también. Fue en semana Con dos, uno, ¿no? con Semana dos. uno, semana dos. Y creo que hubo una seguilla de semanas en que creo que Brevin Jordan metió un touchdown, después O.J. Howard metió dos y después Kitoriano metió un touchdown. Y se metieron los tres tipo como los de Colts. Pero bueno, nada. El riesgo que hay es ese, que justamente en Houston les guste tener un comité en tight ends y que con la pelota en sus manos no es un jugador que destaque tanto, ¿sí? Entonces, si va a tener muchos, va a ser interesante porque va a tener probablemente muchos targets, pero por ahí no va a ser tan eficiente como para poder ser un tight end top 6. Te hago una pregunta. ¿Tenés algo en contra de los Colts? En contra de Porque, los Colts. porque, porque pusiste en el Tier 5 a todos los receivers de la AFC South, pero no pusiste ninguno de los Colts. Y sí, pues no, es que claramente los Colts tienen ese tight end, comité de tight end encima que son los tres muy flojos. A mí Jelani Woods igual me gusta, pero Sí, o sea, no le dan el uso que debería tener para que pueda ser relevante en fantasy. de acuerdo. Te cuento cómo quedó mi
este ranking de tight end. Travis Kelce el uno, por mucho. El 2 es Josh Kittle, Dallas Goedert, Mark Andrews. En el 3 tenemos a TJ Hawkinson y a Pat Freyemouth. En el número 4 a Darren Waller, David Njoku y Chigozie Nkonkwo. En el número 5, Kyle Pitts, Evan Ingram. Y en el que no coincido con vos es Tyler Conklin. Un, quiero poner una flechita acá. Fue el Tyren 8 de la temporada pasada en targets con 83. El Tyren 15 en target share la temporada pasada, 15.1. Fue el Tyren 19 en promedio de yardas después de la recepción con 4.9. Tercero en rutas recurridas del equipo después de Garrett Wilson, clarísimo wide receiver 1, y Elijah Moore, que ya está en el equipo, y muy por encima del Tyren 2 del equipo, que fue CJ Uzoma, 487 contra 225, o sea, más del 50%. Fue el Tyren 16 en puntos por partido. Y además tiene un quarterback nuevo, que creo que es muchísimo mejor que el del año pasado, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo, creo que, o sea, para mí Talon Conklin no entra en el top 12, creo que hay jugadores que me gustan, justamente, como decías vos, ¿no? Tight 16 en rutas recorridas por partido, Tight 15 en target share, Tight 19 en promedio de yardas después de recepción, o sea, en todas queda un poquito por fuera de ese top 12 que veíamos, por ejemplo, en Shoku, pero obviamente que, bueno, al haber un Aaron Rodgers. quarterback nuevo, puede ser que eso cambie, ¿no? Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. A ver, tampoco es que Aaron Rodgers sea el mejor amigo de los Tyrants, ¿no? Pero bueno, creo que en zona roja no hay mucho jugador que pueda tener un touchdown en zona roja, alguien que te pueda ganar por arriba en el cuerpo de receptores, lo estoy pensando. A no ser que metan a Mercedes Lewis de repente. Eh, Confío en que no, por favor, que se retire y que Tyler Conklin lo haga espectacular. Sí, sí, bueno, yo creo que no, para mí no entra en el top 12, como dije, pero sí queda ahí por fuera en un juego de. Tengas que los Titans que ya quedan fuera del top 12 son difíciles de recomendar por ahí también, ¿no? Bueno, hablando de difícil de recomendar, ¿habrá quedado alguno? ¿Te parece si podemos mencionar uno o dos jugadores que nos hayan quedado fuera del top 12 que hayas dicho, ay, no podría meter? Por ejemplo, yo metería a Dalton Schultz, que lo metiste vos. Sí, bueno, hay algunos, siempre algunos hay para recomendar ahí fuera del top 12. Creo que también, digamos, están ahí cerca y están en ese lugar de suerte. Hay uno que me gusta más, hay otro que tuvo una buena temporada el año pasado y tengo serias dudas de que pueda repetir, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Vamos a empezar primero con el que me gusta más, que es Greg Dulcich. La verdad que no fue muy interesante en el juego con el balón en sus manos. Tuvo solamente 4.3 yardas promedios después de la recepción. Fue el tight end 24 entre estos 43. Pero justamente como Mark Andrews también Greg Dulcich destacó en el juego profundo. Tuvo un promedio de profundidad de targets de 12.7 yardas, solamente por detrás de Kyle Pitts y Darren Waller. Y además recorriendo 29 rutas por partido, está en 4 en esto. Entonces, creo que el equipo de Denver lo usa a Greg Dulcich, justamente tener casi 30 rutas recorridas por partido es una barbaridad para un tight end. Son números parecidos a las rutas que recorre, por ejemplo, AJ Brown, Tyren Hill, Amon-Ra St. Brown. Pero obviamente que al tener una profundidad de target tan alta va a depender mucho, como lo hace Andrews, de su quarterback. Si el juego de Russell Wilson no mejora, Greg Dulcich no va a poder demostrar o sacar adelante su juego. Pero yo creo que este año ya siendo el segundo año de Russell Wilson en Denver y con un nuevo head coach, tendría que mejorar. El año pasado quedó como tight end 18 en puntos fantasy por juego. Em, y si mejora podría entrar dentro del top 12. Y bueno, además recordemos que el año pasado también no tuvo la posibilidad de estar en el campo de entrenamiento porque entró lesionado a la liga y recién empezó a jugar en semana 6. Pero bueno, yo creo que Greg Dulcich es un jugador que me intriga bastante y que podría entrar dentro del top 12 si pasan algunas cositas.
Sí, creo que creo que Dulcich me gusta, puede estar cerca, pero nada, creo que Dalton Schultz, como vos lo pusiste, yo lo tengo cerca. Em, y el otro, vamos a coincidir, el otro, Joaco, ¿quién es el otro? Sí, sí, bueno, el otro, justamente como decía, es. O sea, la verdad lo puse porque la temporada pasada fue muy buena, pero me sorprendería que la vuelva a repetir. Pero bueno, creo que es algo interesante para poder mencionar. Fue uno de los cuatro tight ends que tuvo más de 100 targets, junto con Travis Kelce, TJ Hawkinson y Mark Andrews. También tuvo más de 20% de target share. Y estamos hablando de Tyler Higbee. Eh, Ahora, ¿qué pasa con Tyler Higbee? Tyler Higbee tuvo un volumen enorme, justamente. Fue el jugador de los Rams que más rutas recorrió, más que cualquier wide receiver. Obviamente recordamos que Cooper Cup jugó solamente 9 partidos el año pasado. Eh, este año tampoco tiene grandes competencias en lo que es las recepciones. Obviamente, bueno, Cooper Cup va a estar ahí, pero después no tiene un wide receiver 2 que sea tan interesante. Y, No te animaste a decir, ¿eh? ¿qué? Lo que pusiste en el guión. Dijiste, este año no tiene otro wide receiver y en el guión hay un nombre, no te animaste a decirlo porque claramente no era competencia el año pasado. Y bueno, bueno, a ver, no lo nombré porque la verdad es No, no, que no. fue bastante relevante, pero bueno, sí, el año pasado Pero estuvo nos Allen dimos cuenta, Robinson, ¿no? ¿Se acuerdan? nos ¿Se dimos, acuerdan de Allen Robinson? pará, ¿te acordás que nos dimos cuenta en vivo que estaban Steelers este año, Sí, no? sí, 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 sí. Pero bueno. Sí, nada, ¿se acuerdan de Allen Robinson? Bueno, estaba en los Rams y Tyler Higbee recorrió más rutas que él. Así que imagínate que por algo no lo iba a nombrar. Pero bueno, justamente tuvo más del 20% de target share, 20.4. Recordemos que, digamos, para un tight end, para que sea relevante, tiene que estar aproximadamente en el 18%. Es un tight end relativamente confiable. Más de 20% ya es un nivel de volumen importantísimo, es básicamente élite. Pero el problema justamente es que se valió solamente de su volumen. Fue tight end 6 en puntos fantasy totales, pero Titan 10 en puntos fantasy por juego y probablemente este sea su techo. No Ujú. hubo muy buena eficiencia, eh, pero bueno, si siguen mandando el volumen que tuvo, es básicamente lo contrario a Kyle Pitts, ¿no? Kyle Pitts le falta todo el volumen que por ahí sí tiene Tyler Higbee y con volumen a veces el volumen es rey en fantasy fútbol en ese sentido. Así que es importante mencionarlo. Obviamente que es un jugador que si lo drafteo con otro Titan más, porque no puedo confiar en Tyler Higbee que pueda repetir lo que fue el año pasado. Y además lo que tuvo también es que tuvo muy pocos touchdowns el año pasado. Tipo, el año pasado empezó muy arriba Tyler Higbee y estuvimos esperando touchdowns, no vino, no vino, no vino. Creo, no sé si al final tuvo uno al final de temporada o dos, no tengo el dato, pero Me suena que con Mayfield, ¿no? sí, me parece que tuvo uno o dos al final de temporada. Pero bueno, la cuestión es que es un jugador que tuvo una buena base de targets y de volumen y por eso pudo producir. Si mantiene, probablemente llegue a su techo de Titan 10, Titan 12, pero no sé si va a mantener o no. En los Rams hay demasiadas dudas también. Hay que ver si Matthew Stafford está o no el año que viene, o sea, esta temporada por un tema de, bueno, por el tema de la lesión, por el tema de que, bueno, por ahí los Rams quieren, están un poco cambiando los jugadores. Así que, bueno, en ese sentido hay muchas dudas, pero era interesante mencionarlo por lo que hizo el año pasado. Sí, tuvo tres touchdowns la temporada pasada, uno en semana 15, dos en semana 16, ese partido que creo que termina, que le pega una paliza terrible a los Broncos, ¿te acuerdas? ¿Qué fue, Navidad? No me acuerdo, no me O acuerdo, año nueve. pero... 30.4 puntos hizo. A ver. eh, Una locura. Semana 16. Semana 16. Tiki. 11 targets, 9 recepciones, 94 yardas a touchdown. Una locura total. Pero bueno, nada, es Henry, es esto. Tengo la anécdota de ese partido semana 2 contra los Eagles. Lo puse en una liga fantasy porque, no me acuerdo, se había lesionado mi Tyrene, me parece. Tres touchdowns hizo. Tyrene uno de
en de puntos en un partido fue el Tyrion 1 ese año. Bueno, en semana 16 Tyler Higbee quedó como el Titan 2 con 30.4 puntos y el primero fue TJ Hawkinson, que también tuvo 2 touchdowns, pero TJ Hawkinson tuvo 16 targets, 13 recepciones. A la mierda. Claro, ahí está la diferencia. Pero bueno, Así que bueno, nada, se acaba un ranking más. Ya repasamos coreback, que pueden escucharlo en el podcast anterior, y en esta vez hicimos los Tyrants. Joaco, un placer, como siempre. un placer como siempre, sí, fue bastante intenso el día de hoy. Así que bueno, ahí tenemos un poquito para hablar de todos los Titans que son relevantes para esta temporada. Recuerden que pueden escuchar este y los anteriores episodios en nuestros canales de Spotify y iVoox, y en el canal de YouTube, por supuesto, de Enojadel. Seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, @NFL Enojadel, y escuchar los otros episodios de la plataforma. Mi nombre es Federico Schwinn y esto fue Nadie sabe nada. Un placer.